Va quedó humillado en el velorio de su ex. Cuando leyeron el testamento, todos quedaron en shock. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las campanas de la vieja iglesia protestante repicaban con pesar. El funeral de Martina Winters acababa de comenzar. Al final del camino de tierra, entre el polvo levantado por los cascos de un caballo pinto, apareció él, don Ezequiel Monroe. Montado con porte erguido, semblante austero y mirada endurecida por los años, Ezequiel vestía completamente de negro, botas de cuero pulido, un abrigo largo desgastado por el tiempo y un sombrero tejano que lanzaba sombra sobre sus ojos claros y profundos. Su rostro estaba marcado por el sol del campo y por una vida de silencio. En la silla, amarrada con una cuerda vieja, una rosa blanca, última ofrenda a la mujer que, aunque distante, aún habitaba en algún rincón de su alma. Al llegar frente a la iglesia, desciende del caballo con lentitud respetuosa. El sonido de sus pasos resuena sobre el suelo de grava. Dentro, los susurros cesan, las miradas se vuelven hacia él. No es solo un hombre, es un recuerdo vivo de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Thomas Winters, el hermano de Martina, se acerca acompañado de Renato Blackwood, el nuevo compañero de ella. Ambos de traje oscuro, expresión cargada y arrogancia contenida. Tomás toma la delantera sin siquiera ofrecer un saludo. «Ezequiel, no deberías estar aquí», dice con frialdad. Ezequiel no responde. Su mirada va más allá, hacia el altar, donde descansa el ataúd de madera clara con el nombre grabado en plata. Martina Grace Winters. Sostiene el sombrero contra el pecho y da un paso al frente. Renato se interpone, la voz más dura que las campanas. Ella rehizo su vida. Tú ya no formas parte de nada, ni de esta familia, ni de sus recuerdos. Ezequiel cierra los ojos por un instante. No rebate, no suplica. Solo asiente levemente con la cabeza y retrocede, con la dignidad de un hombre que ya ha perdido más de lo que cualquiera ahí podría imaginar. Camina en silencio hacia la puerta lateral de la iglesia. Se sienta en un banco de piedra. Apoya el sombrero en el regazo. Sus manos callosas lo aprietan con fuerza. El sonido de la misa comienza. Adentro, oraciones. Afuera, solo el murmullo del viento y el crujir distante de una cruz de madera en lo alto del templo. Ezequiel escucha todo, cada palabra, cada salmo, cada recuerdo que ese lugar le trae. Nadie lo nota, pero una lágrima resbala lentamente por su mejilla mientras las campanas doblan por la mujer que, aún ausente, jamás dejó su corazón. La misa había comenzado. En el interior de la iglesia, los rostros estaban iluminados por una luz tenue que se filtraba a través de vitrales gastados por los años. El ataúd de Martina descansaba frente al altar, cubierto con lirios blancos y un velo de encaje que ella misma había bordado cuando joven. Su retrato, colocado sobre un caballete de hierro, mostraba una mujer de mirada fuerte y sonrisa nostálgica. Ezequiel Monroe, sentado afuera, no se movía, apenas respiraba. La sombra de la puerta abierta caía sobre él como una herida invisible. No importaba el sol ni el polvo, solo escuchaba cada palabra, cada nota del órgano, cada oración pronunciada en voz queda por el pastor Jacob. Pero el silencio de Ezequiel incomodaba. Su presencia, aún sin entrar, pesaba como plomo entre los asistentes. Dentro del templo, Thomas Winters se levantó del banco de la primera fila. Tenía los puños apretados y la mandíbula tensa. Se acercó a la entrada, seguido de Renato Blackwood, quien lo miraba con esa arrogancia propia de los hombres que creen haber ganado algo que nunca fue suyo. Tomás salió primero, interrumpiendo la ceremonia por un instante. Caminó hacia Ezequiel y se detuvo frente a él, respirando con dificultad. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sin esperar respuesta. Después de tantos años, después de haberla dejado criar a Camila sola, Ezequiel lo miró con esa calma de quien ya escuchó todas las acusaciones posibles. No se defendió, solo bajó los ojos hacia el suelo, como si las palabras de Tomás fueran piedras que no valía la pena levantar. Renato cruzó los brazos inclinándose levemente hacia él. «Esto es una falta de respeto», dijo en tono bajo pero venenoso. «Martina no te mencionó en sus últimos años. Te fuiste. ¿Recuerdas eso? Tú te fuiste».
Ezequiel se puso de pie lentamente. Su estatura imponía, pero no por fuerza, sino por presencia. Miró a Renato con una mezcla de compasión y tristeza. «No vine a interrumpir», murmuró con voz grave y quebrada. «Solo quería despedirme». Tomás se cruzó frente a él alzando la voz. «Tú no formas parte de esto, ¿me oyes? No eres familia, no tienes derecho a estar aquí. Vete antes de que causemos un escándalo frente a todos». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Incluso el canto del pájaro en la torre de la iglesia cesó. El rostro de Ezequiel permanecía inmóvil, pero sus ojos dijeron todo lo que su boca no pronunció. Sin discutir, sin alzar la voz, Ezequiel asintió. Se colocó el sombrero con dignidad. Miró una vez más hacia la iglesia, hacia donde sabía que descansaba el cuerpo de Martina e Deum meia volta. Seus pasos fueron lentos, firmes, solenes. Antes de montar de nuevo en su caballo, se detuvo. Posó la mano sobre la silla y murmuró una frase que nadie escuchó, pero que sería la clave de todo más tarde. «Aún eres tú quien vive en mi silencio». Subió al caballo y permaneció ahí, inmóvil, a la sombra de la entrada, escuchando la ceremonia desde lejos, como un perro fiel que nunca pudo cruzar la puerta. La puerta de la iglesia se cerró con un leve chirrido cuando Tomás volvió a entrar. Los murmullos cesaron lentamente, como si los asistentes comprendieran que algo incómodo acababa de suceder allá afuera. El pastor Jacob retomó la ceremonia con solemnidad, sin aludir al incidente. Sin embargo, todos los presentes sabían que la sombra de Ezequiel Monroe aún permanecía justo del otro lado del umbral. Afuera, el viento del atardecer levantaba pequeñas hojas secas que se arremolinaban alrededor de las botas de Ezequiel. Su figura quieta parecía una escultura tallada por el dolor. No tenía a dónde ir, no tenía a quién más mirar, solo quedaba esperar y escuchar. Se sentó de nuevo en el banco de piedra junto a la entrada lateral, ese donde los ancianos se reunían los domingos, hojeando salmos bajo el sol. Acomodó su sombrero sobre las rodillas, bajó la cabeza y cerró los ojos. Pero no dormía, escuchaba. Desde adentro, las palabras del pastor llegaban amortiguadas por la madera gruesa de la puerta. Martina fue una mujer de fe, una madre entregada, una amiga incondicional. Cada palabra se le clavaba en el pecho como una espina. Por un momento, el vaquero apretó los dientes e inclinó la cabeza hacia atrás, como si buscara aire. A su lado, el caballo pinto roncaba bajito, impaciente. Pero Ezequiel permanecía sereno. En sus manos, los dedos jugaban con el borde del sombrero, apretándolo, aferrándose a él como quien se aferra a un pasado que ya no se puede tocar. Los recuerdos volvían, no como imágenes perfectas, sino como pedazos sueltos de momentos olvidados. El olor del cabello de Martina al amanecer, su risa cuando la lluvia los sorprendía en el campo, el llanto de Camila cuando cayó por primera vez intentando montar un potro salvaje. Todo eso ahora estaba encerrado dentro de aquella iglesia, y él del lado de afuera. De vez en cuando alguien salía por un momento, le echaba una mirada rápida a Ezequiel y volvía a entrar como si hubiera visto algo que no debía presenciar. Ninguno de ellos decía una palabra. Una mujer mayor, vestida de gris y con el cabello blanco recogido en un chongo bajo, se acercó lentamente. Era Abigail Turner, antigua amiga de la familia. Se detuvo frente a él y su voz salió como un susurro. «Usted no merecía esto, señor Monroe». Ezequiel levantó los ojos hacia ella, sorprendido. «Usted cuidó de ella desde lejos. Todos lo sabíamos, aunque nadie decía nada. Martina, ella nunca dejó de mirar al camino, como si esperara verlo volver». Él no respondió, pero algo cambió en su expresión, como si, por primera vez en años, alguien lo hubiera visto de verdad. «No se quede aquí congelado, hijo». Ella lo llevó en el corazón hasta el último aliento, dijo la señora, apretando suavemente su mano antes de alejarse. Ezequiel volvió a mirar hacia la puerta. Adentro el coro cantaba un himno suave. La voz de Camila se destacaba al fondo. Estaba llorando. Ezequiel cerró los ojos de nuevo. No lloraba, pero sus hombros temblaban levemente, casi imperceptibles. No era debilidad, era el peso de un dolor antiguo, silenciado por años, y ahora expuesto al viento. La brisa arrastraba el canto de los últimos coros desde dentro de la iglesia, pero Ezequiel ya no escuchaba con claridad.
Su mente, vencida por la pena y la fatiga de tantos silencios guardados, comenzó a viajar sin permiso. Cerró los ojos y, sin quererlo, fue devuelto a un tiempo que parecía haber quedado sepultado bajo capas de tierra seca y resignación. El año era 1999. La hacienda Clear River, aún sin cercas ni nombre en el portón, respiraba vida. Un amanecer cálido bañaba de luz los campos verdes y los potreros donde pastaban los caballos salvajes que él mismo había domado. Dentro de la pequeña casa de madera, el aroma a café recién hecho se mezclaba con el de pan de elote que Martina sacaba del horno. Ezequiel, Camila ya se despertó y quiere correr por todo el campo en pijama otra vez, gritaba Martina desde la cocina, con esa voz joven y llena de autoridad amorosa. Entonces déjala, respondía él con una sonrisa escondida detrás del periódico. Si corre, dormirá más tranquila esta noche. La risa de ella resonaba como campanas lejanas. Camila, con sus 5 añitos y el cabello dorado y despeinado, invadía la sala corriendo con un caballo de palo en la mano y gritando: «¡Papá! El mío es más rápido que el tuyo». Ezequiel la tomaba en el aire, girándola entre sus brazos fuertes y cansados. Los tres se sentaban después en el porche, compartiendo el desayuno como una pequeña tribu. No había lujos, ni promesas de futuro, solo una paz simple y honesta. A lo largo del día, Martina cuidaba el jardín mientras cantaba una melodía irlandesa que había aprendido de su abuela. Ezequiel construía una nueva cerca con sus propias manos, sudado, pero orgulloso. Camila montaba al viejo pony llamado Scout, que parecía más un perro paciente que un caballo. Al caer la tarde se bañaban juntos en el río que cruzaba la propiedad. Martina se zambullía con ropa y todo, riendo a carcajadas, y Ezequiel la seguía, fingiendo que se quejaba. Cuando salían del agua, él le envolvía una manta en los hombros y besaba su frente. «No soy buen esposo», decía él, en voz baja. «Pero eres el único que me hace sentir que estoy en casa», respondía ella, apretando su mano con fuerza. Ese recuerdo era la herida más profunda, porque, aunque no duró para siempre, fue real. No se deshizo por falta de amor, sino por exceso de dolor. La imagen siguiente era de un día nublado, cuando Martina preparaba 2 maletas. Camila dormía. Ezequiel, recargado en el marco de la puerta, preguntaba: «¿Ya lo decidiste?». Martina no lloraba, pero su voz era casi un lamento. «No quiero que Camila crezca escuchando gritos, ni viendo cómo nos apagamos. Yo te amo, Ezequiel, pero así no podemos más». Él solo asintió, no insistió, porque la amaba más que a su propio orgullo. De vuelta al presente, Ezequiel apretó los ojos con fuerza. Los recuerdos se desvanecieron como neblina, dejando solo el vacío de quien ya lo tuvo todo, y hoy no carga más que la memoria. La misa había concluido. Los asistentes comenzaban a salir de la iglesia en silencio, muchos con rostros solemnes, otros con expresiones vacías, como si la tristeza aún no les hubiera alcanzado del todo. Las campanas sonaron 3 veces. Luego, el pueblo volvió a quedar envuelto en ese silencio espeso que sigue a la muerte. Ezequiel Monroe permanecía en el mismo banco de piedra con el sombrero en las manos y la mirada fija en el suelo. Su figura solitaria, inmóvil, era como una pintura viva que nadie se atrevía a contemplar por demasiado tiempo. Uno a uno, los miembros de la familia Winters pasaban junto a él fingiendo no verlo. Tomás desviaba la mirada con desprecio contenido. Renato mantenía el mentón en alto, como si su victoria aún necesitara ser reafirmada. Ezequiel no levantaba los ojos. Ya no esperaba nada de ellos, pero entonces un paso vacilante, un perfume familiar, un temblor contenido. Camila, la joven de 20 y tantos años, alta, de rasgos finos y ojos entre verde y gris, avanzaba hacia él como quien desafía una muralla invisible. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello recogido en un chongo deshecho y una cadena de plata en el cuello, la misma que Martina usó en los primeros años de matrimonio. «Papá», murmuró con la voz quebrada. Ezequiel levantó el rostro despacio. Sus miradas se encontraron por un instante, y todo lo que el tiempo robó, el silencio lo devolvió. Camila dio 2 pasos más y cayó de rodillas frente a él, sin importarle el polvo, las miradas ni el peso del mundo. Abrazó a su padre con fuerza,
como si intentara coser en él todas las partes rotas de su propia pena. «No estuve de acuerdo con lo que hicieron», murmuró entre sollozos, enterrando el rostro en su pecho. «Te vi llegar y no hice nada. Me quedé quieta, como una cobarde». Ezequiel cerró los ojos, acarició su cabello con cuidado, como lo hacía cuando ella era niña. No dijo nada de inmediato. El momento pedía silencio, no explicaciones. «No eras cobarde, hija», dijo por fin, con voz lenta y temblorosa. «Estabas de luto, como yo». Ella se alejó un poco para mirarlo a los ojos. Lloraba, pero había fuego en su mirada. «Mamá hablaba de ti, ¿sabes? Cuando estábamos solas. Decía que no había dejado de quererte, que tú la ayudaste cuando nadie más lo hacía». Ezequiel suspiró y algo dentro de él pareció, finalmente, permitirse respirar también. «Nunca dejé de cuidarla, ni un solo invierno». Camila sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un sobre pequeño, arrugado, con el sello de un despacho de abogados en Nashville. Lo puso en las manos de su padre. «Mamá dejó esto, con instrucciones precisas. El abogado dice que debe leerse esta misma noche, en la casa». «¿Una carta?», preguntó él confundido. «Un testamento, pero no lo que todos creen», dijo, bajando la voz. «Mamá dejó palabras, cosas que no dijeron en la ceremonia, cosas que son para ti». Ezequiel miró el sobre como si tuviera entre las manos algo más peligroso que sagrado. Su mano temblaba levemente, y por primera vez desde que llegó, sus ojos se llenaron de algo distinto al dolor, una chispa de esperanza. «Gracias por venir a mí, Camila», murmuró él. «Perdóname por tardar tanto», respondió ella. Se abrazaron de nuevo, sin miedo, sin vergüenza, sin nada entre ellos, salvo la verdad. La noche había caído sobre San Hollow como un manto espeso. Las estrellas, tímidas entre las nubes, apenas se asomaban en el cielo. La vieja casa de los Winters, ubicada al final del sendero de álamos que crujían con el viento, permanecía iluminada por lámparas cálidas que proyectaban sombras largas sobre el suelo de madera. Camila y Ezequiel llegaron juntos. Ella guiaba el paso con determinación. Él, en silencio, cargaba el peso del pasado en los hombros, como una silla vieja que nunca se había quitado. El sobre, ahora firme entre sus dedos, parecía más pesado de lo que debería ser. Dentro de la casa, todos ya estaban reunidos en la sala principal. Los sillones eran pesados, tapizados en tela bordada, con olor a naftalina y tiempo. Las cortinas estaban cerradas. Una chimenea encendida crepitaba, pero no calentaba a nadie. El ambiente era tenso. Thomas Winters estaba de pie, con los brazos cruzados, observando cada movimiento con ojos fríos. A su lado, Renato Blackwood giraba lentamente un vaso de whisky entre los dedos, fingiendo calma, pero con la mandíbula apretada. Cuando Ezequiel entró con Camila, un silencio cortante se instaló. «¿Y él qué hace aquí?», soltó Tomás, casi sin filtro. «Está en su derecho», respondió Camila con firmeza. «Mamá quiso que él escuchara esto. No es una sugerencia, es una condición». El abogado, el señor Franklin Moore, un hombre delgado de cabello plateado peinado hacia atrás y lentes redondos, asintió en silencio. Su portafolio de cuero oscuro descansaba sobre la mesa central. «Martina dejó instrucciones claras», dijo con voz pausada. «El contenido de esta carta no puede abrirse sin la presencia de los tres. Su hija, su pareja y su exesposo». Renato bufó. «¿Y eso qué tiene que ver? Ella y él estaban separados desde hace más de 10 años. Legalmente sí. Emocionalmente, eso no lo decide un papel», murmuró Franklin antes de sacar un sobre lacrado con cera roja. Ezequiel se mantuvo de pie, al fondo de la sala. No quería sentarse. Era como si sus piernas le dijeran: «Todavía puedes irte», pero se quedó. Franklin rompió el sello con cuidado. Desplegó la carta con manos firmes pero voz cargada de respeto. «Si están escuchando esto es porque ya no estoy. No quiero lágrimas falsas ni sonrisas hipócritas. Quiero que escuchen con el corazón, aunque les cueste. A ti, Tomás, siempre fuiste leal a tu forma de ver el mundo, aunque eso te volviera cruel. A ti, Renato, te agradezco los años que compartimos, pero sabes que mi alma estaba en otra parte. Y a ti, Ezequiel, no necesito decir nada, porque tú ya lo sabes todo». Nadie respiraba. Los ojos se mantenían fijos en la carta,
como si fuera una sentencia. Franklin continuó. Dejo la casa en la que crecí, las joyas de mi madre y la cuenta que abrí para Camila. Todo para mi hija. Ella es lo mejor que hice en esta vida. Pero hay algo más. Algo que pertenece al hombre que, en silencio, me cuidó hasta el último día. La hacienda Clear River y mi yegua Luna son para Ezequiel, porque él fue mi verdadero hogar, aunque el tiempo no nos alcanzó. Tomás se levantó de golpe. Esto es una maldita provocación, no lo acepto. Renato lanzó el vaso contra la pared. El cristal estalló como la tensión contenida por años. Esto es un insulto. Él no merece nada. Franklin levantó las manos con autoridad. Está firmado, fechado y notariado. Martina lo dejó todo en regla 6 meses antes de morir. Nadie puede revocar esto sin enfrentar una larga batalla legal, que, desde ya, les advierto, perderían. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, se volvió hacia Ezequiel. Ella sabía. Lo supo siempre. Ezequiel no respondió. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos brillaban como brasas a punto de apagarse. Miró hacia la chimenea y luego hacia la puerta, como si ya hubiera terminado de escuchar lo que necesitaba. Pero antes de salir miró a todos y dijo con voz firme, baja, cargada de honor, «Yo no pedí nada. Solo vine a despedirme». Y salió, dejando atrás una sala llena de gritos, silencio y una carta que cambiaría el destino de todos. El aire en la sala parecía espeso, como si el oxígeno se hubiera convertido en polvo. Nadie hablaba, nadie se movía. El sonido del reloj de péndulo, al fondo del salón, marcaba los segundos como campanadas de sentencia. El testamento ya había sido leído, pero las palabras seguían suspendidas en el ambiente, como ecos que se negaban a morir. Renato Blackwood, aún de pie, miraba los restos del vaso roto en la alfombra, como si en esos fragmentos pudiera encontrar una explicación. Su rostro, habitualmente impecable, estaba torcido por la rabia contenida. «Esto es un golpe sucio», murmuró sin mirar a nadie. «No es un golpe», replicó Camila serena, pero con los ojos ardiendo. «Es justicia. Mamá nunca dejó de quererlo, aunque a ustedes les incomode». Tomás, con el rostro enrojecido, apuntó un dedo hacia ella. «Estás cegada, Camila. Ese hombre la abandonó y ahora viene a robar lo poco que quedaba de nuestra familia». Ezequiel, aún cerca de la puerta, se volvió con lentitud, no para discutir, sino porque aquella acusación pedía respuesta. Sus ojos encontraron los de Tomás. «No robé nada, Tomás. Lo único que quise, siempre, fue que ella estuviera bien». Su voz era firme, pero sin rabia. No había defensa ahí, solo verdad. Franklin Moore, el abogado, cerró la carpeta de documentos con un leve chasquido. «La decisión está firmada. Legalmente, la hacienda Clear River y la yegua Luna ahora pertenecen al señor Monroe. Si alguien desea impugnar, está en su derecho, pero advierto que Martina dejó una carta adicional en la notaría explicando sus razones con detalle». «¿Qué carta?», preguntó Tomás, desconfiado. «Una declaración escrita a mano, con testigos presentes, fechada el 8 de febrero. En ella, Martina asegura que Ezequiel cuidó de su salud, de su dignidad, y que nadie más supo. Que él nunca dejó de pagar su seguro médico. Que incluso cuando ella no podía caminar sola, él le enviaba enfermeras, sin firmar los cheques. Todo en silencio». La reacción fue inmediata. Renato dio un paso hacia atrás. Tomás quedó sin palabras. Camila se volvió lentamente hacia su padre. Él no negó, tampoco confirmó, solo bajó la mirada. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Camila con un susurro. Ezequiel dio una media sonrisa triste. «Porque no se hace por reconocimiento. Se hace porque se ama». La sala cayó en un silencio casi sagrado. «Yo vi a mamá en sus últimos meses», dijo Camila, como quien encuentra fuerza en sus propias palabras. «La vi mirar por la ventana, como si esperara algo. Ahora sé que era a ti». Tomás se sentó, exhausto, con la cabeza entre las manos. No decía más nada. Renato, derrotado en el orgullo, caminó hasta la puerta sin una palabra y salió, cerrándola tras de sí. Franklin recogió los papeles y miró a Camila. «Todo está dicho». Ezequiel dio un paso hacia afuera de la sala. Camila fue tras él, sujetándolo del brazo antes de que se alejara más. «No tienes que irte esta noche», murmuró. «Quédate. La casa también fue tuya, aunque hayan querido borrarte de ella».
Ezequiel respiró hondo. Miró alrededor. El mobiliario era el mismo, pero el tiempo lo había envejecido todo. Él sabía que ya no pertenecía a ese espacio. Había cosas que no se recuperan y otras que nunca se pierden. Gracias, hija, pero ya me despedí. Ahora debo dejarla descansar. Se alejó despacio, con pasos firmes, llevándose consigo solo lo que le fue dado por amor y por justicia. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Renato retumbó por toda la casa como un disparo en medio del silencio. Tomás seguía sentado con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su corbata estaba floja, el rostro cubierto de sudor y rabia contenida. Camila permanecía de pie, inmóvil, como si temiera que un solo movimiento hiciera estallar todo otra vez. Franklin Moore ya había recogido sus papeles y salido discretamente por la puerta lateral con la misma elegancia con la que había entrado. Ahora solo quedaban los Winters, rotos, silenciosos, y un vaquero ausente que, incluso estando lejos, aún ocupaba el centro de la sala. Tomás se levantó de golpe. Caminó hacia la chimenea. Tomó una de las figuras de porcelana del aparador, una bailarina de cristal que Martina adoraba, y la arrojó contra la pared. El estallido hizo retroceder a Camila, quien dio un paso atrás. «¡No puede ser!», gritó Tomás con la voz rasposa. 20 años dedicados a esta casa, cuidando de mi hermana, sosteniéndola cuando ese infeliz la dejó tirada. Y ahora me sale con esto. Le entrega todo a él, como si nosotros no hubiéramos existido. Camila lo miró con compasión, pero también con una firmeza que Tomás nunca le había visto. No fue para castigarte, Tomás. Fue para reconocer lo que él hizo en silencio. Tú vivías aquí, sí, pero mamá nunca dejó de pensar en él. Eso es una mentira. Renato estuvo con ella en sus últimos años. Yo pagaba las cuentas de esta casa. Yo me encargué de su tratamiento cuando enfermó. Camila sacudió la cabeza con amargura. Tú ponías el dinero, pero no estabas en las madrugadas cuando ella no podía dormir. No fuiste tú quien la llevó al hospital la noche en que colapsó. Fue Ezequiel. Lo hizo sin que tú lo supieras, para no humillarte. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque mamá me lo confesó 2 días antes de morir. Tomás retrocedió como si le hubieran dado un golpe. Sus ojos azules, los mismos que compartía con Martina, se llenaron de una furia desesperada. «Todo esto es una manipulación», vociferó. «Ese hombre la envolvió otra vez y tú te tragaste el cuento. La única razón por la que estás defendiendo esto es porque te sientes culpable». Camila no se dejó intimidar. Dio un paso hacia él ya sin miedo. «No me siento culpable. Me siento en paz, porque por fin sé la verdad. Y tú también la sabes, aunque no quieras aceptarla». Tomás respiraba agitado. Caminó hasta la puerta con pasos rápidos, pero antes de salir se volvió una última vez. «No voy a permitir que la memoria de mi hermana quede manchada por el romanticismo de una hija débil y un exmarido cobarde. Voy a impugnar ese testamento, aunque tenga que llevar esto a la corte estatal». «Haz lo que creas necesario», dijo Camila en un susurro firme. «Pero recuerda que, al final del día, mamá eligió. Y tú no fuiste su elección». Tomás salió dando un portazo que sacudió los cuadros de la pared. Un silencio denso cayó sobre la casa. Camila respiró hondo, caminó hasta la figura rota en el suelo, recogió los pedazos de la bailarina y los colocó con cuidado sobre la chimenea, como si intentara reconstruir al menos simbólicamente lo que ya no tenía arreglo. La sala quedó en penumbra tras la salida violenta de Tomás. El fuego de la chimenea crepitaba, ya agotado, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de retratos antiguos. Martina en su boda, Martina con un sombrero de verano, Martina cargando a la pequeña Camila entre campos de trigo. Camila, aún junto a la chimenea, se quedó un momento observando el reflejo de las llamas en los pedazos de porcelana rota. Parecía escuchar algo que no estaba allí, tal vez un recuerdo, tal vez la voz de su madre en su cabeza. Se dio la vuelta. Todavía había algunas personas que no se habían ido. 2 tías lejanas murmuraban entre sí en la cocina. Un primo adolescente fingía revisar su celular, incómodo. Franklin Moore aún no se había marchado, observando todo desde un lado de la sala con discreción profesional. Pero todos esperaban algo.
Camila respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. Caminó hacia el centro de la sala, al lugar donde momentos antes se había leído la carta de Martina. Allí, frente a la mesa de madera oscura, se detuvo. «Hay algo que necesito decir», comenzó con voz firme pero cargada de emoción. «Y no es para discutir herencias ni propiedades. Es para que mi madre no se vaya envuelta en malentendidos». Todos los presentes la miraron, algunos con sorpresa, otros con atención genuina. «Durante años escuché versiones», continuó, «que mi padre nos abandonó, que mamá rehizo su vida con Renato porque Ezequiel no supo quedarse, que fuimos una familia rota por culpa de un hombre egoísta». Hizo una pausa, bajó los ojos un instante, como si las palabras le quemaran por dentro. Luego alzó la mirada, más firme que nunca. «Pero la verdad es otra. Mi madre nunca dejó de amar a Ezequiel Monroe. Lo sé porque me lo dijo. Me lo dijo en voz baja cuando creía que yo dormía, cuando sus manos temblaban por la enfermedad y sus ojos miraban hacia la ventana cada vez que escuchaba el galope de un caballo». Un murmullo leve se alzó entre las tías. Alguien contuvo un sollozo. «Renato fue un compañero», dijo con respeto, sin odio, «pero no fue el amor de su vida. Y Tomás, por más que la protegiera, nunca entendió que el corazón no se gobierna con orgullo». Hizo una pausa más larga. El silencio era absoluto. Camila se acercó al retrato de su madre, que aún estaba sobre la repisa, y acarició el marco con la yema de los dedos. «Ella nunca me pidió que eligiera un bando, pero yo lo hice sola, esta noche, porque después de años de silencio, entendí que el amor que sobrevive al dolor, al tiempo y al juicio, ese es el que merece ser honrado». Se volvió. Su mirada se encontró con la de Franklin, quien asintió en silencio. Luego miró a los que aún estaban allí. «Mi padre no vino a reclamar nada, vino a despedirse. Y mi madre le devolvió algo que siempre fue suyo, la tierra donde se amaron, el animal que cuidaron juntos, y su nombre, limpio, ante los ojos de su hija». No hubo aplausos, tampoco murmullos, solo un silencio nuevo, profundo. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Diferente. Un silencio que ya no era de juicio sino de comprensión. Camila tomó el retrato, abrazándolo contra su pecho. Caminó hacia la puerta con pasos suaves. Y antes de salir, dejó una última frase que quedaría grabada allí para siempre. El amor verdadero no necesita permiso, solo necesita memoria. El amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, con esa luz anaranjada que apenas roza las copas de los árboles y tiñe de cobre las colinas secas. St. Hollow despertaba en silencio, como si el pueblo entero supiera que algo importante estaba por suceder. La bruma de la madrugada aún flotaba baja sobre los campos, deslizándose entre los troncos de álamos y los cercos de madera vieja. En medio de ese paisaje, una figura solitaria emergía desde la colina sur. Ezequiel Monroe, montado en la yegua alazana que alguna vez fue de Martina, Luna, la misma que él entrenó, alimentó y devolvió a la vida después de una herida que todos creían incurable. Era la última parte de ella que aún respiraba. Vestía su viejo abrigo negro, el sombrero de ala ancha le cubría el rostro y en una de sus manos llevaba un pequeño objeto, el sobre del testamento, ahora ya leído, ya comprendido, pero aún guardado, no por lo que decía en palabras, sino por lo que dejaba en el alma. Luna avanzaba a paso lento. Ezequiel no tenía prisa, no había nadie esperándolo, pero tampoco huía. A cada metro recorrido, parecía despedirse de todo, de la casa donde plantó semillas, del corral donde enseñó a Camila a montar, del río donde vio a Martina zambullirse vestida, de la veranda donde tomaron café en silencio. Cuando llegó a la cima de la colina que dominaba toda la hacienda Clear River, Ezequiel detuvo el caballo. El sol ya asomaba por detrás de las montañas, iluminando el campo en tonos dorados. Ahí abajo el granero, la casa de madera y el viejo roble que Martina adoraba, todo estaba igual y al mismo tiempo irreconocible. Ezequiel sacó el sobre del bolsillo interior de su abrigo y lo sostuvo entre los dedos. Luego lo dobló con cuidado, como si envolviera una flor, y lo guardó nuevamente. Sabía que no necesitaba leerlo otra vez. Lo había memorizado. Cada palabra, cada trazo,
cada suspiro de Martina escondido entre líneas. Entonces, sin decir nada, sacó un pañuelo de su bolsillo, uno de esos antiguos, bordado a mano, y se lo llevó al rostro. Limpió una lágrima, solo una, porque a veces el dolor más profundo solo necesita una salida breve para no ahogarlo todo. Luna giró lentamente. Ezequiel no volvió la vista atrás. Sabía que, si lo hacía, algo dentro de él se rompería para siempre. Entonces, impulsó al animal con una suave presión de talón y cabalgó. El sol a sus espaldas lo recortaba contra la luz como una figura casi mítica, el hombre que lo dio todo sin pedir nada, que amó sin ser amado del todo a tiempo, que perdió sin reclamar y que aún así fue elegido al final. La última imagen era esa: Ezequiel alejándose entre la neblina dorada, su silueta desvaneciéndose poco a poco mientras la yegua trota suave, como si entendiera que no se va, sino que finalmente regresa. 3 meses después del funeral de Martina, la hacienda Clear River volvió a respirar. El otoño había llegado con sus hojas doradas y su aire más frío, pero dentro del viejo rancho algo empezaba a renacer. Camila regresó a vivir allí, no por capricho, sino por propósito. Transformó la casa de madera en un lugar lleno de vida, pintó las paredes, abrió las ventanas que llevaban años cerradas, sembró girasoles cerca del porche donde Martina solía sentarse a bordar. Adoptó 2 caballos rescatados y sobre el muro junto a la puerta principal colgó un letrero de hierro forjado que decía «Hogar de lo Eterno». Ezequiel no volvió. Después de aquella última cabalgata, nunca más fue visto en San Hollow. Dicen que partió hacia el norte, donde arrendó un pequeño rancho cerca de las montañas Blue Ridge. Otros aseguran que se fue a Canadá, donde los caballos salvajes aún corren libres. Camila recibía cartas suyas, cortas, escritas a mano sin firma, pero con palabras que solo un padre podría escribir. Renato Blackwood desapareció de la vida pública. Los rumores indicaban que se había mudado a Austin, donde abrió una firma de corretaje. Nunca intentó apelar el testamento. En el fondo sabía que había perdido una guerra que nunca le pertenecía. Tomás, por su parte, batalló en silencio. Durante semanas amenazó con abogados, tribunales y escándalos. Pero un día, sin aviso, empacó sus cosas y se fue del pueblo. Le dejó a Camila una carta corta. «Tal vez tú tenías razón, pero me duele admitirlo». Desde entonces, no se supo más de él. Franklin Moore, el abogado, cerró el expediente de Martina con una nota manuscrita que guardó en su archivo personal. A veces, el amor más verdadero no hace ruido, solo echa raíces. Camila, con el tiempo, comenzó a enseñar equitación a niños de la región. Reabrió el corral, organizó paseos para familias y los domingos se sentaba en la veranda con un café fuerte en las manos, mirando el atardecer del mismo modo que lo hacía su madre. En el salón principal, el retrato de Martina ahora compartía espacio con otro, una fotografía en blanco y negro de Ezequiel, montado en Luna, sonriendo con ese aire de hombre que carga el mundo sobre los hombros, y aún así sigue de pie. La historia de ellos no terminó en escándalo, ni en tragedia. Terminó como las grandes historias deben terminar, con verdad, memoria y paz. Y eso, en un lugar como San Hollow, vale más que cualquier herencia. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.